Nuevamente, saludarles y darles la bienvenida a una nueva sesión del curso virtual dirigido para la carrera de Mecánica Automotriz para cuarto semestre. El tema a tratar, sistema de alimentación de combustible. Mi nombre es Luis Alberto Ramírez, docente del Tecnológico Agropecuario Canadá de la carrera de Mecánica Automotriz. Recordemos que en una anterior sesión vimos la introducción a los sistemas de inyección electrónica, como también la clasificación de tipo de inyección, cuidados y precauciones del sistema, y lo más importante, de entender la estructura de un sistema de control electrónico. Inyección electrónica de combustible. El sistema de combustible denominado EFI, Electronic Fuel Injection, utiliza varios sensores para detectar el estado del motor como temperatura, velocidad, posición, caudal, presión, concentración de oxígeno en el tubo de escape, etc. Pues la unidad de control electrónico denominado ECU del motor calcula el volumen de la inyección de combustible óptimo y provoca que los inyectores lo inyecten. Como podemos apreciar en nuestro circuito pictórico, tenemos la unidad de control, tenemos el actuador, el inyector, y también tenemos varios sensores. La unidad de control calcula la duración óptima de la inyección basándose en las señales procedentes de los sensores. Como podemos apreciar en nuestro circuito pictórico, tenemos el sensor de posición del cigüeñal, tenemos el sensor de posición del árbol de levas, el sensor de temperatura del agua, el sensor de posición de la mariposa, del obturador, el sensor de presión del colector, el sensor que mide la entrada de aire, denominado caudalímetro. Tenemos dos sensores de oxígeno que van a informar a la unidad de control la concentración de oxígeno en el tubo de escape. Uno antes del catalizador y otro después del catalizador. La unidad de control electrónico recibe toda esta información para calcular la duración óptima de la inyección. El sistema de combustible, en su descripción, la bomba de combustible recoge el combustible del depósito hacia la riel de inyectores, donde es inyectado de forma pulverizada hacia el interior del múltiple de admisión o hacia el interior de la cámara de combustión, referente a la ubicación del inyector. El regulador de presión y el amortiguador de pulsaciones deben controlar la presión de combustible en el riel para mantener estable la inyección. Como podemos apreciar en nuestro gráfico, tenemos el tanque de combustible, el cual aloja a la bomba de combustible que recoge el combustible y lo dirige hacia la riel de inyectores. Se crea una presión regulada y el restante va a volver a retornar al tanque de combustible. Los componentes de nuestro sistema de combustible son el depósito de combustible, la bomba de combustible, el filtro de combustible, el regulador de presión, el amortiguador de pulsaciones y los inyectores. El depósito de combustible se encarga de contener el combustible, donde aloja también a la bomba de combustible, como también al sensor de nivel. Puede venir con rompeolas, como también puede venir sin rompeolas. Indica que un tanque de combustible con rompeolas tiene en la parte del interior unas separaciones, el cual el combustible llega a poder concentrarse en un solo punto, que es la bomba de combustible, por el hecho de que el vehículo, estando en movimiento en una posición horizontal o vertical, hace que el combustible
pueda inclinarse. En otros casos, en los vehículos más actuales, los tanques de combustible no llevan rompeolas por el hecho de que tiene una bomba de tipo integrado, una bomba de combustible de tipo integrado, el cual llega a cumplir una función de contener el combustible interiormente en este conjunto. La bomba de combustible. La bomba de combustible es un motor que es energizado con una alimentación de 12 voltios, el cual recoge el combustible del tanque y lo envía al sistema de inyección. Una vez que es alimentado con 12 voltios y en funcionamiento, empieza a girar nuestro motor y como podemos ver que tiene en la parte inferior una turbina, el cual recoge el combustible por la lumbrera de entrada, lo comprime y por la lumbrera de salida lo envía hacia el sistema de inyección. En el sistema de inyección existe una presión residual, el cual no deja que el combustible retorne hacia la bomba. Nuestra válvula de retención cumple esa función de retener el combustible hacia el interior de la bomba, provocando una presión residual para facilitar un nuevo arranque del motor. Tenemos una válvula de seguridad, el cual si sobrepasa el rango de presión excesivo, tiende a abrirse esta válvula de seguridad por precaución. Y en la parte inferior tenemos nuestro filtro de combustible, que tiene la función de retener las partículas, suciedad y otros en el depósito de combustible. La bomba de combustible de tipo integrado se puede observar en vehículos modernos donde no lleva conducto de retorno. De igual manera se encuentra dentro del tanque de combustible. Su constitución es un conjunto de tipo taza y está compuesto de una bomba de combustible, un filtro integrado, un tamiz, un regulador de presión y un sensor de nivel. Como podemos apreciar en nuestro gráfico, dentro del tanque de combustible lleva la bomba de tipo integrado en conjunto con el filtro, el regulador, la bomba y el filtro o tamiz. También podemos apreciar que solo tiene un conducto de entrega de combustible hacia la riel de inyectores y no lleva un conducto de retorno. Podemos entender que la bomba de tipo integrado ya manda una presión regulada hacia la riel de los inyectores. El regulador de presión se le puede ubicar en la parte inferior de la bomba de tipo integrado y regula una presión de 324 kilopascales, equivalente a 3.2 bares. Partes del regulador. Podemos apreciar las partes de nuestro regulador de presión de tipo integrado. El número 1 es la entrada de combustible, el número 2 es el retorno de combustible, el número 3 soporte de la válvula, el número 4 el diafragma y el número 5 es el resorte de presión. Resumimos que nuestro regulador de presión va a poder regular la presión y mandar una presión regulada al sistema de inyección. A diferencia de nuestra bomba de tipo integrado, tenemos la bomba de combustible de tipo separado, el cual se instala dentro del tanque de combustible en conjunto con el filtro tamiz, llamado también colador, y en otros casos con el sensor de nivel. Lleva cañería de retorno, por el cual el regulador de presión lo encontramos en la riel de los inyectores. Tenemos una cañería de entrega de combustible hacia la riel de inyectores y tenemos una cañería de retorno que el restante de una presión regulada vuelve hacia el tanque de
combustible. Podemos apreciar en nuestro gráfico el regulador de presión y la ubicación está en conjunto con la riel de inyectores, y este regulador regula una presión de 324 kilopascales, equivalente a 3.2 bares. El componente amortiguador de pulsaciones también lo podemos apreciar en una riel muy interesante, que lo podemos ver, dos rieles en uno. Esto llevan los motores que son V6, el amortiguador de presión, y por el otro lado tenemos el regulador de presión. El amortiguador de pulsaciones utiliza un diafragma para poder absorber una pequeña cantidad de pulsaciones de presión de combustible generada por la inyección de combustible y la compresión de la bomba de combustible. El filtro de combustible integrado y separado viene en dos presentaciones. Lo podemos apreciar en nuestro gráfico que el filtro de combustible va en la bomba de tipo integrado en su conjunto. Caso contrario, el de tipo separado lo encontramos en la cañería de entrega hacia la riel, el filtro de combustible. Rangos de presión y diagnóstico del sistema de combustible. Podemos realizar dos mediciones. Uno es presión de bomba suelta y el otro es presión de línea o presión del sistema. La presión de bomba suelta, como indica, se realiza la medición solamente de la bomba y nos marca una presión de 7 a 8 bares. En cambio, al hacer una medición de la presión de línea o presión del sistema, nos marca 2.5 a 2.8 bares, como también tenemos otra lectura que es de 2.8 bares a 3.2 bares. Esta variación de presión se debe al regulador, que está derivado a un vacío, y el vacío conectado al múltiple de admisión. Se entiende que cuando el motor está en funcionamiento existe una variación de depresión en el múltiple, realizando un trabajo en el diafragma del regulador de presión, haciendo que la presión en la riel de los inyectores varíe. También podemos apreciar en nuestros gráficos las fallas que pudiera haber en los sistemas de combustible, como ser baja presión, puede ser al desgaste interno de la bomba de combustible, como también fluctuaciones de presión debido posiblemente a rajaduras o fugas del sistema de combustible. Para poder apreciar mejor una instalación de este equipo manómetro reloj medidor de combustible, vamos a utilizar una plataforma automotriz denominado Electude y vamos a hacer la conexión del manómetro de presión en la riel de combustible. Como podemos apreciar, es una plataforma virtual simulador automotriz, el cual podemos observar como si fuera un vehículo real con todos los componentes del sistema. Muy bien, voy a poder presentarles lo que es el tablero de instrumentos, donde lleva la llave de contacto, como también el acelerador. Una vez que nosotros demos contacto, podemos apreciar que se prenden en nuestro tablero lo que es el indicador de carga de la batería. Podemos ver también lo que es el indicador de presión de aceite, como también el indicador de falla del motor. Y apreciamos el funcionamiento del motor. Bien, excelente.
Para poder apreciar mejor el sistema de combustible, en esta plataforma virtual automotriz tenemos lo que son los inyectores, 4 inyectores de un motor de 4 cilindros, el inyector 2, el inyector 3 y el inyector 4. Tenemos el riel de los inyectores, como también podemos apreciar la bomba de combustible, que se lo encuentra en la parte inferior, en la parte posterior del vehículo, que está ubicado en esta parte. Ok, ahora realizaremos la conexión del instrumento, que es el manómetro de presión. Sacamos lo que es el instrumento de medición, que es el indicador de presión de combustible, y directamente se va a conectar a la riel de los inyectores. Damos contacto al vehículo. Ahí está, ya tenemos una presión. Y damos, como pueden observar, está en la escala de 200 kilopascales. Muy bien, seguimos con nuestras diapositivas. Entramos a la parte de control electrónico del sistema de combustible, pues trabaja en 4 principios fundamentales, que es entrada, proceso, almacenaje y salida. Entrada, todo indica a lo que es sensores informantes a la unidad de control. La unidad de control procesa y almacena para poder controlar el actuador, que llegaría a ser salida, que son los inyectores. La unidad de control controla el tiempo de apertura de los inyectores. El circuito de control de la bomba de combustible, como podemos apreciar, es uno de los puntos más importantes de entender, el cual los técnicos automotrices tienden a utilizar bastante en el diagnóstico de los vehículos en la parte práctica. El funcionamiento básico de la bomba de combustible. Como podemos apreciar, los componentes de nuestro circuito, tenemos lo que es la bomba de combustible en su circuito esquemático. Tenemos el relé de apertura del circuito, tenemos el relé principal del sistema, tenemos la chapa de contacto y las posiciones de contacto y arranque, tenemos la batería de 12 voltios y tenemos la unidad de control electrónico. Operación básica de circuito de funcionamiento. Si nosotros ponemos la llave en la posición de contacto, como nos muestra nuestro circuito esquemático, la corriente viaja de la batería hacia el circuito de baja tensión del relé principal, accionándolo, y esto haciendo que la corriente también viaje hasta el punto del relé de apertura del circuito de la bomba de combustible. Por el otro lado, en el circuito de baja tensión del relé de apertura del circuito, la corriente viaja por el embobinado y llega hasta el terminal FC, el cual la unidad de control no acciona por el momento nada, y nos vamos a nuestra siguiente diapositiva. La llave en contacto y dando arranque. Como podemos apreciar, la llave de contacto la llave está en la posición de contacto, luego dando arranque, el cual una señal va directamente al terminal de nuestra unidad de control, denominado STA, indicándole a la computadora que se está dando los primeros giros del motor. La unidad de control necesita esta información para poder activar internamente un transistor,
el cual se comporta como un interruptor derivando a tierra por el terminal E1 y dando una señal negativa hasta el relé de apertura del circuito al punto de tensión baja. En este caso, al mandar una señal negativa, nuestro relé de apertura del circuito tiende a cerrar sus contactos y, de hecho, llevar una alimentación a la bomba de combustible para su funcionamiento. Se entiende que en el momento de arranque tiende a presurizar el sistema, llevando el combustible a las cañerías, a la galería riel de inyectores. Una vez que se da arranque y se suelta la posición de contacto, la unidad de control del motor detecta ya que el sensor de posición del cigüeñal está girando y realiza la activación del transistor derivando a negativo por el terminal E1 y dando una señal negativa hacia el relé de apertura del circuito, haciendo que la corriente fluya desde la batería pasando por el relé principal, por el relé de apertura del circuito y llegando a la bomba de combustible, ya funcionando. La unidad de control toma esta operación en base a la señal del sensor de posición del cigüeñal. Llave en contacto, pero el motor está apagado. Por alguna anomalía que haya pasado, una vez que nuestro sistema esté funcionando el motor y llegaría a apagarse por algún problema, se quedaría en la posición de contacto, pero ya no entraría lo que es la señal de posición del cigüeñal, el cual la unidad de control necesita para poder activar nuestro transistor y hacer que salga una señal negativa por el terminal FC. Al no detectar la señal de posición del cigüeñal, ya no deriva el transistor a negativo, el cual nuestro relé de apertura de circuito deja de activar y la bomba deja de funcionar. Dicho que el motor no funciona. Y por último tenemos lo que es la llave de contacto de on a motor off. Quiere decir, en un funcionamiento normal del motor llegarían a poder apagar el motor, solamente llevan la posición de IG a la posición de neutral, el cual es para retirar la llave de contacto, el cual no tenemos ni señal de ingreso del sensor de posición del cigüeñal, ni una alimentación hacia la unidad de control, como también ni una señal de arranque que indica los primeros giros del motor. Un circuito básico de lo que es Toyota. Como podemos apreciar, tenemos lo que es la bomba de combustible, tenemos un relé muy interesante que se le denomina elevador de apertura del circuito, que lleva dos bobinas. Tenemos el relé principal, tenemos lo que es la chapa de contacto y la batería, y la unidad de control electrónico. En este circuito esquemático, la unidad de control es el que va a poder activar el relé de apertura del circuito de la bomba de combustible. Una vez dado a contacto y después en el momento de arranque, llega a accionarse el elevador de apertura del circuito, dando una alimentación a la bomba de combustible para realizar la presurización del sistema de combustible. Una vez detectados los primeros giros del motor, de hecho, nuestro sensor de posición del cigüeñal va a poder ingresar una señal a la unidad de control y poder activar desde la unidad de control mediante un transistor al elevador de apertura del circuito. En otro caso tenemos otro circuito muy diferente, que también es un circuito esquemático básico de Toyota,
que la acción de controlar el relevador de apertura del circuito ya no lo realiza la unidad de control, sino un sensor denominado caudalímetro. Internamente existe un interruptor que lo deriva a negativo. Una vez que el motor esté en arranque, internamente este interruptor se cierra, cerrando el circuito y accionando nuestro relevador de apertura del circuito de la bomba de combustible, llevando una alimentación a nuestra bomba de combustible y realizando el correspondiente funcionamiento. Pasamos a lo que es inyectores. De hecho, el inyector es una válvula electromagnética que la unidad de control lo controla, controlando la apertura, el tiempo de activación del inyector. Partes del inyector: tenemos lo que es el número 1, la malla, el cual es un filtro que no deja pasar la suciedad hacia el interior del inyector. Tenemos el número 2, la conexión eléctrica. De hecho, aquí es donde se enchufa el conector. El número 3 es la bobina magnética. El número 4 es el inducido. El número 5 es la aguja. Y el número 6 es el perno cónico. Al ser una válvula electromagnética que trabaja con una corriente para poder ser activada, lleva una bobina magnética, el cual tiene una resistencia interna del inyector, y lo podemos ver en dos tipos de resistencia de medición, el cual mide 3.8 ohmios en los modelos MPI y TBI, y también podemos ver otra medición que mide 1.5 a 3 ohmios en los sistemas MPI y TBI en modelos actuales denominados GDI. El método de activación de los inyectores los realiza la unidad de control, y tenemos tres métodos de activación: uno que es simultánea, uno que es semisecuencial y el otro es secuencial. La inyección de forma simultánea inyecta los 4 inyectores al mismo tiempo en un ángulo del cigüeñal de 360 grados y luego inyecta en un ángulo de cigüeñal de 720 grados. Como pueden apreciar, los 4 inyectores llegan a inyectar al mismo tiempo por un transistor que va internamente en la unidad de control. En la inyección secuencial, la activación es por grupos. El inyector 1 y el inyector 3 activan en 360 grados y en 720 grados activa el inyector 2 y el inyector 4. Dentro de la unidad de control podemos encontrar dos transistores que van a poder activar un transistor a 2 inyectores y el otro a 2 inyectores en forma grupal. La inyección secuencial, la unidad de control, controla individualmente a cada inyector y según el orden de encendido o de inyección. Podemos apreciar primeramente es el 1, luego es el 3, luego es el 4 y luego es el 2 en su forma de activación. Internamente en la unidad de control, para cada inyector tenemos un transistor de control. Un circuito básico esquemático lo podemos apreciar que es de Toyota. Tenemos la unidad de control y tenemos solo un transistor, que llegaría a ser un método de activación simultáneo, el cual va a poder inyectar a los 4 inyectores al mismo tiempo. Tenemos la batería, el interruptor de encendido. Cuando se da contacto llega la alimentación a los inyectores, y la activación de los inyectores los realiza en funcionamiento cuando ingresa sensores informantes y se puede activar nuestro transistor, que deriva a negativo por los terminales E01 y E02 y llega a salir una señal pulsante
para activar el tiempo de activación de los inyectores por el terminal 10 y el terminal 20 de la unidad de control del motor. En este caso estamos utilizando terminología Toyota. La duración de control de la inyección indica que la unidad de control cambia el volumen de inyección de combustible cambiando el tiempo de duración de la inyección de cada inyector. La duración real de la inyección de combustible está determinada por dos siguientes elementos. Uno es la duración básica de la inyección, está determinada por la cantidad de aire de entrada y la velocidad del motor. Quiere decir que la unidad de control necesita saber la cantidad de aire de ingreso a ser medido por un sensor, como también necesita la posición del cigüeñal del motor, la velocidad. El número 2, las distintas duraciones de la inyección de corrección están determinadas por las señales de distintos sensores. Como podemos indicar, la inyección existe en su forma inicial, en su forma básica y en su forma complementaria. El tiempo de duración de la inyección se le denomina también como ancho de pulso, es en milisegundos, y apreciamos en nuestro oscilograma el tiempo de activación de la inyección es 2.5 milisegundos en funcionamiento cuando nuestro motor se está en ralentí. El ancho de pulso puede variar dependiente a la temperatura del motor o a la aceleración del motor. Cuando el motor está frío, podemos apreciar un ancho de pulso de 2.8 a 3.2 milisegundos, llegando a que nuestro motor quede a una aceleración de 900 a 950 RPM. Esto lo realiza para poder tener un calentamiento del motor rápido y llegar a su temperatura ideal de trabajo. Llegando a su temperatura ideal de trabajo, el ancho de pulso reduce a 2.5 milisegundos. Una vez que el motor tiende a acelerar, el ancho de pulso se incrementa y puede llegar incluso a un ancho de pulso de 8, 10, 15 milisegundos. Y una vez retornando a ralentí, llega a tener 2.5 milisegundos. Podemos apreciar en nuestra plataforma virtual el oscilograma de funcionamiento del tiempo de activación del inyector. Volvemos a nuestra plataforma de educación virtual automotriz y vamos a poder medir con un equipo de diagnóstico denominado osciloscopio. Muy bien, encendemos nuestro osciloscopio y la punta del común llevamos al negativo. Antes ampliamos un poco más, llevamos al negativo. Muy bien, y el terminal de un canal llevamos a la señal del inyector. Ok, y damos funcionamiento al motor. Como pueden apreciar, existen ya las señales y lo calibramos. Muy bien, y el tiempo para poder apreciar. Y lo ponemos a 2 milisegundos. Como pueden apreciar, la señal se está efectuando y podemos ver en un oscilograma trazado en un osciloscopio. Podemos ver que existe una alimentación de 12 voltios, la unidad de control lo deriva a negativo, el tiempo que está derivado a negativo va a ser el tiempo de activación del inyector, que es 2 milisegundos,
2.5 milisegundos, 2.8 milisegundos, 3 milisegundos dependiente al ralentí o a la carga que se está realizando hacia el motor, y de ahí existe lo que es un pico de voltaje, el cual se entiende que el inhibidor es una válvula electromagnética. Una vez que es activado y llega a no activarse, tiende a soltar un pico de voltaje. Como pueden apreciar, tenemos un histograma del ancho de pulso de los motores y vamos a poder acelerar nuestro motor para que puedan apreciar la señal de los inhibidores. Interesante esta plataforma. Vamos a poder cambiar el tiempo y volvemos a acelerar. Como pueden apreciar, una vez acelerando, el ancho de pulso se incrementa y soltando, bueno, apagamos el motor, apagamos nuestro instrumento y retornamos a nuestra diapositiva. Bueno, hemos realizado un resumen del sistema de combustible. Gracias por su atención.